¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Llegó el momento del programa Yo me quedo en casa con Cristo, un espacio donde juntos vamos a proclamar la palabra, reflexionar y prepararnos a la luz de ella. Mi nombre es Angie Oviedo, pertenezco al movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret de la Comunidad Tabor y te doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a seguir tocando y reflexionando sobre este periodo, sobre este inicio del año católico, este tiempo de preparación para la llegada del Señor. El miércoles pasado hablamos de qué significa el Adviento, ¿no? ¿Qué puntos, qué ejes se tocan, cuál es el color, cuál es el objetivo de esta preparación. Ahora vamos a profundizar un poquito más. ¿Sí? Y nos vamos a cuestionar y profundizar con la pregunta que es el título del día de hoy. ¿Por qué prepararnos en Adviento? Es el tema y la pregunta que vamos a tratar de responder con el Señor de la mano y también por intercesión de nuestra Madre el día de hoy. ¿Por qué prepararnos en el Adviento? Antes de iniciar el tema, vamos como siempre a entregar nuestro corazón al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor bendito, gracias por tener la oportunidad de entender y de profundizar sobre por qué debemos preparar nuestra vida para tu llegada. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de entender y meternos en tu inmenso corazón, en el inmenso corazón que nos tienes. Te entregamos nuestro discernimiento, te entregamos nuestros recuerdos, nuestras potencias del alma, la memoria, la inteligencia, la voluntad, nuestros sentidos, nuestra capacidad de entender y comprender y de hacer acción lo que hoy nos vayas a enseñar, lo que hoy nos quieres decir, Señor. Madre bendita, sabemos que estás intercediendo, queriéndonos, amándonos y pidiendo por cada uno de nosotros. Te entregamos este espacio, te pedimos también voltear a mirarte en este tiempo de Adviento, en este tiempo de espera, porque tú también estuviste esperando a tu Hijo, el Señor, con alegría, con alabanza, ¿no? Y sobre todo con un hágase en mí, con una docilidad y obediencia. Ayúdanos a que en este tiempo volteemos siempre a mirar tu ejemplo, a mirar tus virtudes, a mirar tus acciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué debemos prepararnos para el Adviento? Es el tema y la pregunta el día de hoy. Vamos a empezar diciendo que cuando nosotros en casa recibimos a una persona súper importante o muy querida para nosotros, hemos decidido celebrar una fiesta importante, preparamos la casa, contamos los días para que ese evento suceda, para que esa persona llegue. Pues tenemos que hacer lo mismo, esa misma actitud de expectativa, de esperanza, de anhelo, ¿no? Es la que tenemos que tener en esta época del Adviento, en este tiempo de espera a la venida del Señor, ¿sí? Vamos a empezar esta reflexión buscando en el libro de Isaías, en el capítulo 63, del 16 al 17, vamos ubicando Isaías 63, versículos 16 al 17, luego pasamos al 19 y luego al 64, del 2 al 7. Sé que es largo, así que vamos a ir haciéndolo poco a poco y leyéndolo poco a poco, ¿sí? Capítulo 63 del libro de Isaías, del 16 al 17, empezamos ahí. Porque tú eres nuestro Padre, Abraham ya no sabe de nosotros, e Israel tampoco se acordará. Pero tú, Yahvé, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Este ha sido siempre tu nombre. ¿Por qué, Yahvé, permitiste que nos perdiéramos en tus caminos,
que nuestros corazones se pusieran tercos y ya no te temieran? Vuelve por amor a tus servidores y de tus tribus herederas. Luego nos vamos al versículo 19. Desde hace tiempo somos un pueblo que tú no lo gobiernas y que tu nombre ya no protege. Nos vamos al 64, versículo 2. Al verte realizar prodigios inesperados, nunca se escuchó, ningún oído oyó, ni ojo alguno ha visto que un Dios fuera de ti hiciera tanto en favor de quienes confían en Él. Has desconcertado a los que vivían como justos y que te recordaban siguiendo tus caminos. Te enojaste, pues, a lo mejor pecamos. Hemos actuado mal, pero tendremos salvación. Todos nosotros éramos como impuros y nuestros méritos no valían más que un paño sucio. Somos como las hojas caídas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Nadie ya invoca tu nombre ni se despierta para buscarte, sino que tú nos has dado vuelta la cara y nos has dejado a merced de nuestras culpas. Pero tú, Yahvé, eres nuestro Padre. Somos la greda que tus manos plasmaron y todos fuimos hechos por tus manos. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta parte del libro de Isaías es la primera lectura del primer domingo de Adviento, donde sobre todo vemos en el versículo 19, ¿no? Ay, si rompieses los cielos y descendieses, ¿no? Ante tu faz los montes se derretirían. Ese deseo de que venga el Señor, en ese contexto donde Isaías está hablando, en esa época, Dios ya no les hablaba. Hubo un largo tiempo, 400 años de silencio, donde el pueblo fue terco y no escuchaba la palabra del Señor a través de los profetas. El Señor decidió callarse. Entonces había ese anhelo ardiente de la venida del Señor, ¿no? Ay, Señor, si tú vinieras, todo esto, ¿no? Como nuevamente lo digo, ay, si rompieses los cielos y descendieses, ante tu faz los montes se derretirían. Ese anhelo, ese deseo urgente de la venida del Señor, ¿no? A esa actitud debemos tener, esperar urgentemente la venida del Señor, el nacimiento. Y si ya vamos en contexto a la venida del Señor, la venida definitiva, en esa actitud debemos esperar esa parusía, esa venida definitiva del Señor. Entonces, ¿cómo prepararnos para la venida para este Adviento, para la venida del Señor? Vamos a decir 3 ejes importantes, 3 puntos. Primero, la palabra insatisfacción, es nuestro primer eje. ¿Qué significa eso? Insatisfacción es esa sensación, ese deseo de que nada nos llena, ¿no? De que nada es suficiente, ¿no? Porque anhelas otra cosa, ¿no? Y ese anhelo debe ser Cristo, ¿no? Debemos tener esa conciencia de la necesidad que tenemos de Él, de la necesidad de Dios. La insatisfacción provoca un deseo, un hambre constante, una vigilia constante, una espera. Por eso estamos en vigilia, la expectativa, ¿no? Esa sensación de insatisfacción, aparentemente esa palabra es negativa, pero vamos a ir profundizando en el sentido que queremos darle, ¿no? La satisfacción, lo contrario a la insatisfacción. La satisfacción implica que hay una llenura y que hay un estancamiento, hay un detenerse, ¿no? Pero recuerda que tú y yo somos, por estar en la tierra, somos peregrinantes. Este camino es un paso hacia la patria celestial, hacia ese encuentro definitivo con Cristo. Entonces somos peregrinos, somos caminantes, no debemos estar detenidos, no debemos estar quietos, ¿no? Es más, el tiempo bajo ese contexto se figura como una flecha, que apunta justamente hacia la parusía, hacia la venida del Señor y hacia la patria celestial, hacia el cielo, ¿no? Que es lo que apuntamos todos. Y como dice Santo Tomás de Aquino en su libro Suma Teológica, cada paso, si es un camino, cada acto es un paso y toda nuestra vida es un camino hacia el camino, la verdad y la vida que es Cristo, ¿no? Por eso, definitivamente,
Es necesario un consuelo, como dice San Ignacio de Loyola, esos anticipos, esas consolaciones, esos momentos de alegría, claro que sí, pero no centrarnos en ellas o no vivir sola o poner toda nuestra confianza en ellas, porque estos son parciales. Estas satisfacciones terrenales terminan, fallan, ¿no? Son imperfectas, ¿no? Por eso nuestra vida debe ser un adviento constante, un tiempo de preparación que haga que brote en nuestro corazón ese ven Señor Jesús, ese Maranatá, ¿no? Justamente la santidad, la vida de los santos es una insatisfacción permanente, no porque sea tristeza, no porque esta insatisfacción de la que hablamos implique tristeza, sino que implique moverse, que implique llegar al Señor, que implique esa búsqueda de llegar a Cristo. Nunca quedar satisfechos con todo lo que hacemos, ¿no? Porque eso ya implica mediocridad. La mediocridad hace que te pongas siempre un techo, ¿no? Soy cristiana pero no soy fanático, por ejemplo, ¿no? En cambio la santidad implica ponerse un límite inferior, no superior, inferior. No puedo bajar, no puedo caer en estas mismas crisis, no puedo hacer estas mismas actitudes, las actitudes del pasado, no puedo dejar de orar. O sea, la santidad implica ponerte un límite inferior. La mediocridad implica ponerte un techo y por ende no llegar al cielo, que es el límite, ¿no? Recuerda, el cielo, repítetelo donde estás en este momento. El cielo es mi meta. El cielo es mi meta, ¿no? Como dice San Agustín, vamos a profundizar en esta frase tan conocida por él. Nos hiciste, Señor, para ti. El Señor nos hizo para llegar a Él. Y nuestro corazón está inquieto, estará insatisfecho, lo que estamos hablando en este momento. Estará siempre en su búsqueda, estará inquieto hasta que descanse en Él. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, hasta llegar a ti, hasta ser saciados plenamente por ti. Por eso esta es la espiritualidad del Adviento, ¿no? Y de la vida en Cristo, ese llegar al Señor, ¿no? Y obviamente el estar en camino implica que lleves poco equipaje. No sé si alguna vez has hecho una caminata larga o has hecho un viaje, ¿no? Largo, pues implica no tener tanta carga, tener lo mínimo indispensable, porque vamos a estar en constante marcha, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con el equipaje? Pues esos rencores, esos recuerdos, esas cosas que nunca se dieron y que vivimos con ese lamentarse por las cosas que no ocurrieron, y eso no nos permite ver el futuro que tenemos. Como dice la palabra, lo venidero será mucho mayor que lo postrero, que lo pasado, ¿no? O sea, ya esas cargas que implican las peleas con las personas, rencores, recuerdos, heridas, ¿no? Que encerrarnos en el pasado o de repente centrarnos en el futuro. Justo en el taller que dio el hermano Israel en época, al inicio de pandemia, ¿no? El poder de la esperanza, hablaba de eso, ¿no? La ansiedad es centrarse en el futuro, es sobredimensionar el futuro. La depresión es el apego al pasado y el estrés es el apego y la sobredimensión del presente. Entonces, el vivir en esa insatisfacción, buscando satisfacernos en el corazón del Señor, hace que eso ya no tenga sentido, ¿no? Que el pasado, el presente, el futuro no tenga sentido, sino estar totalmente centrados en el cielo, centrados en el Señor, ¿no? Estar en camino es eso. Mi corazón debe tener esa urgencia, esa necesidad urgente. Vamos a leer en 1 Corintios 7, del 29 al 31, lo que dijo San Pablo en la primera carta a los Corintios, 1 Corintios 7, del 29 al 31. ¿Qué decía San Pablo? Pero esto digo, hermanos, el tiempo es corto, resta, o sea, estamos contra el tiempo, vamos a decir así, pues los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no llorasen, los que se regocijan como si no se regocijasen, y los que compran como si no poseyesen.
y los que disfrutan las cosas del mundo como si no las disfrutasen, porque la forma actual, lo que pasa en este momento, la forma actual de este mundo pasará. Esto es efímero, esto es pasajero. No significa de que no apreciemos lo que el Señor nos da en este momento, pero no centrarnos en eso. Ese es el verdadero sentido de la insatisfacción que estamos hablando. Como dijo también San Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 8, Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo esto, todo lo que podemos tener, vivir en este presente, no pueden ser más grandes, esa felicidad no puede ser más grande que el anhelar al Señor. A eso se refiere la insatisfacción de la que estamos hablando. Cristo en su vida en la tierra también nos enseñó a eso, nos enseñó a vivir en constante adviento, en constante espera a la venida, ¿no? Espera la venida de la boda, ¿no? De la Iglesia Santa, o sea, nosotros, a eso se refiere con las bodas del Cordero, que habla en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 7, Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gracias, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, o sea, nosotros la iglesia, se ha preparado. O sea, realmente quiere ser esa esposa que está anhelando al Cordero, anhelando a su Dios, pues hay que prepararnos. Por eso es este tiempo de Adviento, ese tiempo que el Señor nos invita a reconocer el verdadero sentido de este tiempo. Caritas Christi urget nos, ¿no? La caridad, el amor de Cristo nos urge, la necesitamos, ¿no? Tener también presente esa cita, ¿no? Caritas Christi urget nos. El amor de Dios nos urge. Al mundo le urge el amor de Cristo. Al mundo le urge las enseñanzas de Cristo, y contradictoriamente lo estamos sacando de todos los ámbitos de nuestra sociedad. Tú y yo como iglesia estamos en el deber y somos parte de la solución, de no permitir que quiten a Cristo de la educación, de las familias, de la mentalidad, de la niñez, de la juventud, del ámbito social. No debemos permitir eso. Hablamos de la insatisfacción entonces. Vamos a hablar también del conocimiento a nosotros mismos, porque la insatisfacción hace que anheles al Señor, ¿no? Y para anhelarlo, como decíamos al inicio de esta reflexión, para anhelar la venida de Él tenemos que preparar todos los aspectos, el corazón, la casa. Entonces, pero cuando estamos preparando la casa, vamos a ver cuán preparada está. A eso se refiere con el conocimiento de uno mismo, que es el segundo eje de la reflexión el día de hoy. Y vamos a recordar el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, o del padre amoroso, ¿no? Son esos dos títulos que le ponen a esta enseñanza del Señor, donde recuerdas que el hijo pródigo se va, ¿no? Y comete pecado, se aleja completamente de Dios, y eso es el pecar, alejarse voluntariamente y conscientemente del Señor, ¿no? Y estuvo tan alejado, y él despertó cuando se dio cuenta que estaba comiendo la comida de los cerdos. Ahí despertó y se dio cuenta de su miseria, de cara y comparada al inmenso amor y cómo vivía en la casa de su padre. Y ahí empezó a reflexionar amargamente y decidió regresar. Yo te pregunto, nos preguntamos, ¿qué más tiene que pasar en tu vida personal y en el mundo para que despertemos de cómo estamos? ¿Qué más tiene que pasar? Este año ha sido muy difícil y se han dado cosas sumamente fuertes, se están dando cosas a nivel mundial, ¿no? Leamos con nuestro criterio y leamos a la luz de la palabra de Dios qué está pasando en nuestro mundo. ¿Qué más tiene que pasar para que tú y yo despertemos? Es una de las preguntas que se desprende de esta parte de la reflexión. Como dice San Agustín, Señor Jesús, que me conozca a mí y te conozca a ti, que es la oración que vamos a hacer al final. Que yo me conozca
para entender mi miseria, ¿no? Y yo te conozca, o sea, conozca a Dios para entender su misericordia, el inmenso amor que me tiene, ¿no? El reconocer también, el conocerse a nosotros mismos implica reconocer mi necesidad de Dios y base a eso crecer, avanzar. Cuando realmente entendemos que necesitamos de Cristo, avanzamos, salimos de donde estamos, porque estamos insatisfechos, porque buscamos justamente esa plenitud en el Señor, ¿no? Ahora, según ya con estas dos palabras, insatisfacción que me lleva a conocerme a mí mismo, ¿cómo estoy preparándome para recibir a Jesús? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estamos preparando la morada? ¿Estamos preparando nuestro corazón, nuestra vida? Vamos a también recordar al centurión, a este importante miembro de la militancia romana que tenía a uno de sus servidores enfermos, ¿no? Y el Señor inmediatamente le dijo, voy. El centurión le suplica, tengo un servidor enfermo, ¿me puedes, Señor, ven? Y el Señor le dijo, voy. Y cuando rápidamente y súper dispuesto Jesús le dice, voy, ¿no? Él se da cuenta, ¿no? Cómo estaba su vida, cómo estaba su morada, ¿no? Y dijo, brotó de su corazón, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Qué es lo que decimos antes de recibir la comunión en la Santa Misa? ¿No? Si el Señor está por venir, el Señor está por venir, y el Señor te está diciendo, voy a ir a tu casa, voy a ir a tu vida, ¿no? Y va a brotar de nuestro corazón eso. ¿Cómo está? ¿Cómo lo voy a recibir? Señor, no soy digno. Tu casa está digna, tu morada está digna, tu corazón está digno para recibir al Señor. Jesús viene a nuestra casa, hermanos, ¿no? Y recordemos también a Zaqueo en Lucas capítulo 19, a partir del versículo 5. Un poquito más adelante empieza el pasaje de Jesús y Zaqueo, pero nos vamos a centrar en Lucas 19:5. Zaqueo se entera que Jesús va a su casa, le dice, Zaqueo, baja, que voy a tu casa, ¿no? La sola noticia de que Cristo iba a ir a su casa hizo que él lo reciba con mucha alegría. Él le dio la autoridad al Señor para que realmente entre en su corazón. Él le dio esa autoridad. No estuvo cerrado porque él lo buscó. Hubo primero una búsqueda, ¿no? Y el decidir recibir al Señor en su casa, en su vida, hizo que vea su verdad. Porque en el versículo 7, en Lucas 19:7, él escucha, en realidad todos estaban murmurando y decían, ¿cómo Jesús va a ir a la casa de este pecador? Zaqueo era un recaudador de impuestos y abusaba de su trabajo, abusaba con su trabajo de los más pobres. Le sacaba más, abusaba con los tributos y le sacaba más de lo que debía. Les robaba. Era corrupto, vamos a decirlo así, como ahora estamos viendo que muchos miembros del gobierno, las políticas, son corruptos también. Cuando escuchó todo eso, él se dio cuenta, ¿no? El recibir al Señor en su vida y conocer su verdad, se dio cuenta de cuánto daño le estaba haciendo a su gente, de cuánto impacto estaba causando y obviamente a través de esa respuesta. Entonces él decidió cambiar, él decidió retribuir con mucho más a todas aquellas personas a las que él había perjudicado, a que había dañado. Entonces, eso es lo que provoca el Señor, conocernos a nosotros mismos para que eso cambie, de cara al amor de Dios, de cara a las enseñanzas de Cristo, para que ese pensamiento, ese reconocerse se transforme en una acción. Zaqueo no dijo, ay, qué lindo lo que me dijo Dios, no, él cambió y demostró en acciones que cambió, ¿no? Eso es lo que debemos hacer también nosotros. El Adviento es eso, es conocernos, reconocer que Cristo viene, ¿no? Y a la vez de eso, en ese tiempo de preparación, conocernos a nosotros mismos, ¿no? Preparémonos, no vamos a recibir a cualquiera en nuestra casa, no vamos a recibir a cualquiera en nuestra vida, vamos a recibir a Jesucristo. Entonces, preparemos la morada y preparémosla con coherencia. Es la siguiente, cuando nos preguntamos, ¿cómo estoy preparándome al Señor? Pues evalúalo con preparar la morada
y con la coherencia en esa preparación. La coherencia es esa relación, ¿no? Que va entre lo que decimos y lo que hacemos, esa concordancia, ¿no? de actuar según lo que predicamos, según lo que decimos. El Adviento es promesa y es cumplimiento, ¿no? Hay promesa de la venida de Cristo y el cumplimiento porque el Señor vino a la tierra y está esperándonos en el cielo. Está preparando cada una de nuestras moradas. Él quiere que todos nos salvemos. El Señor, como dice Jeremías 29:11, no quiere desgracia, quiere salvación para cada uno de nosotros. Y eso nos da esperanza, nos tiene esa certeza, nos tiene que llenar el corazón de esperanza. Nosotros somos promesa de Dios y si vivimos con coherencia esa promesa, ¿no? Vamos a hacer evangelio, vamos a anunciar la buena noticia, vamos a ser rostros de Cristo aquí en el mundo, que es lo que tanto necesita nuestra sociedad. Rostros de Cristo, personas que realmente actúen como dice el Señor, que no les tiemble la boca, que no les tiemble la acción para actuar como el Señor, ¿no? No en base a nuestros propios principios, sino que realmente hagamos la voluntad del Señor. Seamos con nuestros actos esa buena noticia, no ese rostro de Cristo. Hablamos entonces de la insatisfacción, ¿no? Porque buscamos constantemente llegar al Señor. Eso hace pues que nos preparemos y al prepararnos nos vamos conociendo a nosotros mismos, ¿no? Pero también entender que no estamos solos. Y ahí viene el tercer eje de la reflexión el día de hoy, ¿no? El sentido de preparación comunitaria, de peregrinación comunitaria. Recordemos que tú y yo somos parte de la iglesia, somos iglesia de Cristo, somos familia, somos un solo cuerpo. Jesús no iba solo, iba con sus discípulos, ¿no? El Adviento no es una huida, no es una abstracción. Claro, primero para conocernos de forma personal, claro que sí, pero es una peregrinación con nuestros hermanos. ¿Cómo podemos peregrinar juntos? Animándonos, defendiéndonos, ayudándonos, corrigiéndonos con amor si es necesario, intercediendo unos por otros, escuchándonos, vivir como las primeras comunidades cristianas que están hechos de los apóstoles, vivir como hijos de Dios. Somos iglesia, ¿no? Y este vivir como comunidad, vivir en familia, prepararnos de forma comunitaria, combate el individualismo, porque el mundo nos está llevando a personalizar, a solamente buscar nuestro bienestar, al egoísmo, con el individualismo, el consumismo, el hedonismo, todos ellos sinónimos del egoísmo, de la soberbia. Entonces nosotros somos sal y luz del mundo. Estamos en este mundo, pero no debemos ser como el mundo, ¿no? Entonces, si es que resumimos todo ello, hablamos de la insatisfacción, entonces, que es ese deseo de ese anhelar al Señor de verdad. Eso es lo que nos debe impulsar a esta preparación en este tiempo de Adviento que aún no acaba, ¿no? Y eso va a hacer que no nos estacionemos, que andemos siempre en camino, que dejemos la mediocridad. En ese caminar vamos a conocernos a nosotros mismos, que es el segundo tema que hablamos, de cara al inmenso amor del Señor, de cara a la verdad de Jesucristo, a sus enseñanzas. Y ahí nos vamos a cuestionar cómo va nuestra preparación a ese encuentro con Dios, para esta Navidad, pero también para la parucía, para ese encuentro definitivo con Él. Y eso también nos va a llevar a peregrinar juntos, a peregrinar en comunidad, caminar juntos, unidos para ir al cielo, sabiéndonos familia. Amén. Así que dicho todo esto, vamos a reflexionar y vamos a orar. Vamos a orar con la oración de San Agustín, que para mí ha sido una bendición, me ha llevado mucho a profundizar vivir el Adviento. Lo puedes buscar en tu buscador en internet, puedes buscar oración San Agustín y pones como primera línea, Señor Jesús, que me conozca, y te va a salir. Voy a poner esta oración en el comentario de esa transmisión el día de hoy. Así que vamos a orar con esta oración de San Agustín. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por darnos la conciencia, por fortalecer nuestra conciencia de entender a quién vamos a recibir en nuestro corazón, que es a ti.
Tú que decidiste venir a un pesebre. Un pesebre no es esa figura tan bonita que vemos en los nacimientos o en las imágenes. Un pesebre era un lugar donde el ganado hacía sus necesidades, donde comía, donde pernoctaba. Era un lugar inmundo, Señor. Era un lugar maloliente, un lugar pestilente, un lugar miserable. Y tú decidiste, siendo el Rey de Reyes, decidiste nacer ahí, Señor. Y ese pesebre donde tú naciste se asemeja a nuestro corazón. Por eso decidiste nacer en ese lugar, porque nuestro corazón también está podrido, Señor. Está miserable, está influenciado. Y tú que eres toda misericordia, porque tu corazón se une a nuestra miseria, a nuestra debilidad, a nuestra humanidad. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que vas a nacer en nuestros corazones para salvarlos de esa podredumbre, de esa miseria, de ese pecado, toda esa porquería que genera el pecado. Pero tú has venido a sacarnos de ese barro, a sacarnos de esa basura para llevarnos contigo al cielo. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias porque nos has recordado y devuelto el verdadero sentido de tu venida, Señor, que es rescatarnos. Tú has venido a enseñarnos cómo ser verdaderos hijos de Dios. Tú con tu ejemplo, con tus enseñanzas, con los milagros que confirmaban lo que tú enseñabas, nos has realmente dado testimonio de cómo ser un verdadero hijo de Dios. Gracias, Señor, porque nos das todavía días para poder prepararnos a conciencia en esta etapa del Adviento, Señor. Y vamos a entregarte esta oración que hizo San Agustín para ti. Señor Jesús, que me conozca a mí y te conozca a ti, que no desee otra cosa sino a ti, que todo lo haga siempre por ti, acepte todo como venido de ti, escoja seguirte solo a ti y ponga toda mi confianza en ti. Mírame para que solo te ame a ti y llámame para que solo te siga a ti. Mi deseo es estar siempre junto a ti. Gracias, Madre bendita, porque si tú no hubieras dicho hágase en mí según tu palabra, si tú no hubieras dicho que sí, nuestra salvación tampoco se daría. Por eso eres la llena de gracia. Gracias por tu sí. Y recuérdanos siempre el decir sí en cada instante de nuestra vida, que se haga siempre su palabra, la palabra de tu Hijo y no la nuestra. Gracias, Madre bendita. Gracias, Señor. Te entregamos la oración que tú nos enseñaste para llegar al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué debemos prepararnos para el Adviento? Que esta pregunta y lo que hemos hablado el día de hoy nos lleve a profundizar de forma personal para que descubras qué quiere el Señor de ti en este Adviento y sobre todo contemplarlo a Él. Amén. No te olvides también de darle dedito arriba, de darle like a nuestra fanpage Misioneros de Santa María de Nazaret _oficial, donde vas a tener siempre la programación que hemos preparado para ti, para la gloria de Dios. Como siempre, a las 10 de la mañana proclamaremos y meditaremos el Evangelio del día. A las 3 de la tarde, 15 horas como el día de hoy, vamos a desarrollar el programa Yo me quedo en casa con Cristo, donde trataremos temas siempre a la luz de la doctrina de la Iglesia y de la palabra de Dios. A las 16 horas, o sea, en unos minutos, vamos a elevar nuestra voz hasta el cielo junto al Ministerio de Música de nuestro movimiento.
A las 18 horas, 6 de la tarde, hora Perú, viviremos juntos la Santa Misa. A las 7 de la noche compartiremos de la mano de nuestra Madre el Santo Rosario. Ya sabes que todos los lunes hasta diciembre nuestro hermano Israel nos comparte tan generosamente el curso Conociendo a Jesús a través de los Evangelios. Es un momento perfecto para conocerlo, para alimentar nuestra fe, para alimentar nuestra esperanza y no nuestro miedo y no nuestra incredulidad. Y sabes también que este viernes, sábado y domingo, este 11, 12 y 13 de diciembre, tenemos un retiro, tenemos la oportunidad de hablar con el Señor. Este retiro se llama Desatadlos. Este retiro no se va a transmitir por la fanpage, pero tienes todos los recursos, toda la invitación para que puedas acceder. Es muy fácil, entra a nuestra fanpage, a la fanpage de Misioneros de Santa María de Nazaret, rayito oficial, nuevamente te lo digo, ¿no? Para que puedas seguir los pasos y puedas ingresar. Este retiro va a ser por Zoom, va a ser más personalizado, más íntimo, va a ser también compartido por nuestro hermano Israel. Todavía tienes tiempo para entrar. La ofrenda es voluntaria, no hay un costo, un costo estándar, pero con esta ofrenda nos ayudas muchísimo a seguir evangelizando, a seguir llegando a más personas. Y que toda ofrenda que de tu corazón brote será muy bien utilizada y la vas a seguir viendo por estas redes y por todos los eventos que hagamos. Y que tienes la oportunidad de vivir este retiro, Desatadlos, este viernes 11, sábado 12 y domingo 13. ¿Cómo puedes ingresar? Entra a la portada de nuestra fanpage y vas a hacer clic a esa portada y vas a seguir los pasos para poder ingresar. Así que nos vemos el viernes, sábado y domingo en este retiro. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Dios te bendiga, hermano, hermana, paz y bien.